Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Estamos aquí con una nueva conexión La Cabe. Creo que además la primera de la temporada. Y cómo no, pues tenemos aquí al protagonista, al dueño y señor de esta conexión La Cabe, don Diego La Cabe. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Aquí estoy echando de menos Cádiz, todavía estoy en mi meseta segoviana, que no he ido ni al barbero, que suele ser mi barbero de Cádiz. O sea que ya me viene especialmente bien conectar contigo hoy para que empieces a sacarme del reibernaje en el que me reintroduje después de Tailandia, porque como comprenderás, y luego ya me meteré en una primavera lúdica de un mes ahora que no tenemos Qatar hasta que nos veamos Claro. en Jerez. Esto es un poco locura, pero como yo sé que tú estás al pie del cañón, he seguido por encima algunos de tus vídeos, pues me vas a poner al día maravillosamente bien. Bueno, a ver, yo principalmente, más allá de, obviamente, todo el tema este de Qatar, cambiarlo de posición en el calendario, que es un temita también, porque, claro, al final nosotros siendo españoles nos llegan muchos mensajes de aficionados españoles que a lo mejor tenían no solo las entradas, que eso sí se va a devolver al 100% a cualquiera que lo reclame, pero muchas reservas, muchas cosas, movidas, días de Claro. trabajo, pedidos, no sé qué, que es como bueno, la importancia muchas veces que se da al business y a lo económico, la importancia de tener a Qatar incluso moviendo fechas, independientemente de que los aficionados que tengan ciertas cosas o no, bueno, que se apañen ellos, pero, pero en Qatar se tiene que correr sí o sí. Y eso nos deja, como has dicho tú, pues prácticamente después de Austin, con un mes de parón, bueno, prácticamente y sin prácticamente, hasta Jerez. Bueno, un mes. O sea, es un poco dramático. Yo no sé para los que creamos contenido cómo vamos a hacer en ese mes para darle caña, ¿eh? Porque además yo me imagino, quiero rezar porque empiecen a salir cositas de temas fichajes y eso. Que yo no sé eso cómo lo ves tú. Si crees que a lo mejor ahí aprovechamos y podemos tener suerte, por lo menos ahí tener un poco de movimiento en Yo, ese yo, sentido. yo he visto que ayer creo, o antes de ayer, pero si me equivoco poco, hiciste un directo precisamente explicando lo del retraso, ¿no? Sí, correcto. El bloqueo Y que hay. te tengo que confesar que tengo pendiente ese vídeo, porque además, gracias a que me conecto ahora contigo, voy a empezar a conectarme a los vídeos de Nico, a los tuyos atrasados, para ponerme al día y ya el viernes poder poneros la cabeza como un bombo, como suele ser habitual en mi caso, pues, en el pleno fragor ya del Gran Premio. Pero bueno, o sea, tú me explicarías un poco, ¿no? Lo que nos contó un poco Jimmy, ¿no? Estarías ahí hablando, ¿no? Correcto. O sea, el bloqueo que hay entre, bueno, ese punto en el que están los fabricantes, Vale, ¿no? Con el campeonato. eso, vale, bien. Eh, yo te digo, o sea, no es ya un producciones la cabe, es intestinos la cabe. O sea, a mí hay algo aquí dentro que no compra el relato. No sé si cómo explicarme. O sea, yo no sé mm, qué conexión mm, tiene que haber o cuál es o qué posible elemento de presión puede haber por parte de unas fábricas a Liberty Media. No anuncio nada hasta que no arreglemos esto. Pues, coño, pues no anuncies nada. ¿Me sigues? Y además aquí hay una cuestión, es que se oficializa teatralizado lo de Becheki, que a mí lo que me llega es que a quien le fastidia precisamente es a Liberty Media y a los Dorna de toda la vida, decir, oye, esto lo tenemos que manejar mejor y tal, no sé cuánto, vale. Pero aquí hay una pieza que todos sabemos cuál es. Que todos sabemos cuál es. Hemos estado con Nico, tú y yo, y con Marc en lo de Estrella Galicia hace una semana y pico. Y Marc, acuérdate de sus palabras. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Pero, ya los peros, querido Fran, sabes de sobra que los peros los carga el diablo. Y entonces, claro, un tío que lo que más le gustaba de 2025 era que no se hablara de sus lesiones y te pone una lesión, sabiendo como sabemos que tiene otras. Incluso yo como empatía mía, yo que soy literalmente un zumbao, ¿vale? Que a mí me zumba permanentemente el oído
de una lesión neurológica de mi época del ejército, ¿vale? Empatizo con lo que sé que tiene Marc, que se cronifica y que es la diplopía. Entonces, entre eso, que él mismo habla en clave de su posible retirada y cosas que son factos, como se dice hoy en día, ¿no? Como dicen los jóvenes de hoy en día, y es esa relación paterno-filial, esa de que yo sí tengo tu móvil, ¿eh? No, como le decía, que he visto un short hace 10 minutos poniéndome al día de cosas, de Emilio Pérez de Rozas, que tiene la pintaza de ese vídeo estupendo. No sé Muy si lo buena has visto. entrevista, muy buena charla. ¿Ya lo has visto? Yo Sí, sí, sí. todavía he visto un short nada más, ¿no? O sea, de un tío que se llama Alberto Puig. Alberto Puig es el padre motogepero de Marc. O sea, Alberto Puig tiene una relación Marc con él y él con Marc acojonante. De hecho, la relación de Alberto Puig con Dani Pedrosa se va al garete, entre otras cosas, por un ataque de cuernos del enamoramiento que tiene Alberto Puig desde que este niño llega en el año 2008. Que además se lo quiere birlar, esto ya lo hemos contado, a Emilio Alzamora en ese momento. Bueno, entonces, claro, y aquí es donde yo ya te introduzco en la línea roja de este marco tan cojonudamente rojo que tenemos en esta charla de tu canal, de rojo Ducati, la clave que yo veo en todo esto y mi obsesión, que es el papel de Gigi Dall'Igna. ¿Qué puede estar pasando? Sabemos que Honda va a seguir echando el resto. Entonces, mientras esto no esté oficializado, que yo entiendo y sé que al 93% usando el dorsal de Marc, la dupla Ducati para los próximos años es Pedro Acosta Marc Márquez, pero hasta que yo no lo vea y lo toque, y ahora mismo, y tal y como estamos viendo lo que está pasando, a mí hay algo en los intestinos que me está diciendo, ¿eh? ¿Sabes lo que te, pero Sí, sí, estoy compartiendo sensaciones, cuidado, que sí, no sí, sí. estoy. Entonces, sensaciones derivadas de a lo mejor de mi creciente vejez y la experiencia de tantos años de haber visto cómo se las gastan en este mundillo, ¿no? Entonces, que no me cuadra, que hay algo que no me cuadra, Frank, que te lo tengo que decir así. Ya, a ver, yo por eso, por ejemplo, yo soy de los que piensa que está hecho Sí, con sí, Ducati sí, y sí. todo, pero siempre digo que estoy convencido al 99%. Como que siempre dejas como ese 1% a, bueno, hasta que no se haga oficial, aquí puede pasar lo que sea. Sin embargo, ¿tú crees, o sea, tú crees que el proyecto de Honda para el 27 es más atractivo que el de Ducati, teniendo en cuenta que Marc ya ahora mismo está en Ducati, está en una posición en la que si encima muy probablemente no va a seguir Pecco Bagnaia estando ahí? Bueno, yo creo que al final está en un sitio en el que ha ganado bien, está con Gigi Dall'Igna, que creo que es también como un medio seguro para un cambio de reglamento, tener a Gigi ahí. Yo creo que Marc está en la posición más cómoda, que sería la de continuar en Ducati. O sea, no veo tanto lo único que veo a favor de Honda, bueno, es que es Honda y que es volver un poco donde conseguiste lo que conseguiste. Pero tan rápido te vas a ir de Ducati después de haber ganado como has ganado con ellos. Esa, esa es la letra. Lo que has dicho es la letra. Y es desde el raciocinio, desde la razón, es exactamente como lo veo yo. Y además es que es de libro. Pero entonces esto tenía que estar firmado y anunciado antes del 31 de diciembre, coño. Ya, ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí hay una cosa, vamos a los históricos, Fran. En cuanto, cuidado, y eso además, y te compro tu 99 para aumentarlo sobre el 93, de que lo que más seguro va a pasar es esto. Ahora, pues, ¿sabremos por qué realmente se está retrasando tanto? Olvídate de lo de el tema lesionado. Le pedí a Ducati que quería decidir estando lesionado. No, Eso para mí esa es la excusa de Marc simplemente para no decir nada ahora. Marc está ganando tiempo por alguna razón. Ya, pero lo demás Cuidado. tampoco se ha anunciado. O sea, pero tampoco se ha anunciado lo de Fabio Quartararo, lo de No, estos otros claro, fichajes no se han anunciado. porque Sin embargo, en esa es la. Honda
A mí en Honda me Sí, dicen que saben que o sea, en Honda no me han dicho nombre, porque le dije igualmente, para que me dijesen algo, le dije, mira, no me digáis nombre, pero me podéis decir si sabéis si va a haber, si tenéis algún piloto ahí para el año que viene, qué piloto tenéis. Y me dijeron, solo sabemos uno. O sea, hay un fichaje que claro, está hecho por Honda, que todos Fabio. presumimos que es Fabio Quartararo. Sí. Claro, ¿por qué no se anuncia? Vale, ahí es donde yo sí compro el remo de Liberty Media. Y que hasta que no se anuncie el primero, que es el vértice de la pirámide, que se Ya, llama Mar Márquez Alentá, por favor, no me hagáis tonterías como las de Bezzecchi. Eso, ahí sí entiendo que hayan, más allá de lo de la negociación, el dinero a repartir en los próximos años y todo eso. Pero la ya, cuestión es que a ti y a mí, a todos los periodistas que estábamos allí, que nos ha dicho Marc, le he pedido a Ducati tal, poniendo la excusa del hombro. Pero yo eso, que conozco a Marc desde que llegó a este mundial, lo traduzco, ¿vale? En estoy usando el tiempo a mi favor. Estoy usando el tiempo a mi favor. Que además, si te fijas, es el único que, el que menos prisa tiene. Es el tipo que menos prisa tiene, realmente. Ducati depende de Marc. Ducati, Marc desaparece y tiene a un tío como Morbidelli, a lo que ya hemos visto de Pecco. Vamos a ver si podemos hablar bien de él el viernes por la tarde con Nico, tú y yo. ojalá. O a ver si vuelve a ser el tío que sale a dar una vuelta y se mete, ¿vale? O sea, que Alex está como está, Fermín a ver si puede correr y luego está Fabio y Antonio. Es decir, Ducati, que sigue siendo la marca hegemónica, la fábrica hegemónica, ¿vale? Tiene el plantel de pilotos que tiene, el mejor de todos los tiempos y todos los demás. Cuidado. O Ya, sea que Ducati sí tiene la necesidad de amarrar. Y ahí te meto ya los factos a los que te quiero hablar. Todo lo que se habla de Pedro Acosta. Y el otro día hablando con Manolo Pecino, me lo decía, que está hecho, que no lo dudes, que no sé qué. Digo, bueno, vale. Pues entonces si está hecho, es porque Ducati tiene dudas. Otro facto. En noviembre del 23, Gigi Dariña tenía pie y medio puesto en Honda Racing Corporation. No se va porque Claudio Domenicali contraataca dándole plenos poderes y permitiéndole apartar a Chabati, ¿vale? Y, y porque venía Mar Márquez. Entonces al Gresini, pero ya Gigi quería vivir esa etapa. Las etapas pasan muy rápido además, querido Fran. La pasta es la pasta, si alguien la tiene es Honda. Y la jugada es Gigi Marc. Que no salga, no saldrá, no saldrá. Y seguramente la usarán tanto Gigi como Marc para conseguir más cosas de Ducati. ya. Yo sigo creyendo, y además cada día que pasa lo creo con mucha más fruición, que Marc lo que quiere firmar es un contrato donde él tenga la libertad de hacer lo que quiera en el momento que le dé la gana durante esos 2 años de contrato. Estoy Vamos, tener el uno convencido más de uno, eso. básicamente, ¿no? El 1+1, hombre, no se va a cambiar de moto a mitad de temporada, pero eso ya lo hizo un tal Madrid Viñales, o sea que No, tampoco cambiarse iba a no, inventar. pero sí que cuando a lo mejor Pero termine el primer año decir, pues me voy. sí, o lo que ha dicho Marco Melandri hace un par de días. Si es que este tío gana este año y es capaz de pirarse, o sea, el poder decir no, que no cumplo. Entonces ahí es donde entra la ecuación de que Ducati haya tenido prisa y haya dicho, oye, voy a amarrar a Pedro. Voy a amarrar a Pedro. Ya. Porque si tú realmente tienes desde el otoño, inicio del invierno del 25, final de temporada, si tú tuvieras ya amarrado un plan de medio plazo, aunque sean los 2 primeros años de los Pirelli, 27-28 con Marc Márquez, pues podrías haber hecho 1000 cosas más como Ducati. Quiero decir, no tener que ir a por Pedro a cualquier precio, ¿no? Pero lo han hecho, y lo han hecho porque saben que Marc dice la verdad, que la dice al 93% siempre, cuando él habla de que él, en la etapa de su carrera deportiva que está ahora, que esto que te voy a decir, lo te va a sonar también, él es 100% egoísta. Él piensa en él y lo dice honestamente.
Y eso te lo dice a ti, Fran, a mí, pero se lo está diciendo a Ducati Corse. Oye, que yo voy a la mía. Que yo voy a la mía. Otro facto que te quiero poner, que tiene que ver con la primera pregunta que me has hecho, pero tú crees, Diego, yo qué coño voy a saber. Si Honda va a ser un proyecto competitivo para 2027, sí sé una cosa, querido Fran, que el sistema quiere que lo sea. Y sobre todo que el sistema quiere que deje de serlo Ducati. ¿Me sigues? Sí, bueno, la reglamentación es anti-Ducati totalmente. Vale, pues si hay alguien que sabe cuál es el futuro inmediato que le espera a Ducati en los próximos años y cuáles son las posibilidades que tiene Honda durante los próximos años, aparte de la pasta que te van a gastar, son dos personas en ese paddock. Una se llama Marc Márquez y la otra se llama Gigi Dall'Igna. Quédate con eso. A ver, sería un bombazo. Ya te he calentado, me encanta. Sería un bombazo que Honda hiciese ese movimiento. Sería increíble. Creo que lo que pasa es que, claro, yo, sinceramente, yo creo que Marc es un piloto que va a apetecer siempre a cualquier fábrica, pero realmente ya a estas alturas de un Marc, en el que también te digo una cosa, creo que es más, no tanto por parte de Marc, porque creo que cada vez que habla del tema de retirada y eso, creo que es más porque le sacan el tema, la Sí. verdad, más que porque él, realmente, porque es una cosa que ha venido más de fuera que del propio Marc, es la sensación que me ha dado siempre. Que otra cosa es que él diga, hombre, yo hasta los 40 años no voy a estar, pero bueno, eso ya nos lo imaginábamos todos. Tampoco yo creo que Marc vaya a estar aquí, no creo que vaya a estar 5 años más, Marc, pero yo sí tengo la sensación de que seguirá un poco más mientras siga siendo competitivo. Sí que es cierto que el hecho de que le traigan a un Pedro Acosta como compañero de equipo, al final te señala dos cosas. Una es que, sobre todo si Marc está ahí, que es que es como yo siento que va a ser, para mí una de las cosas que te señala es que Ducati no tiene, vaya, no van a tener ahí una adoración a un dios en plan, tenemos a Marc Márquez y ya está, y con esto nos vale, ¿no? Nos traemos otro para cubrirnos las espaldas en caso de, o si que no esté Marc, tener a otro que sea un talento que pueda estar ahí en caso de que Marc se lesione, que Dios no lo quiera, o lo que sea, o se vaya, pues tenemos ahí a Pedro Acosta. Y claro, obviamente, pero yo creo que eso es una situación que Marc, yo creo que hasta cierto punto él me da la sensación de que acepta, ¿no? Yo creo que él acepta también que está en Sí. la parte final de su carrera y que es inevitable, que muy probablemente si estás en un equipo top, vas a estar tú y otro piloto que posiblemente van a tenerlo ahí un poco como el recambio en caso de. Y yo creo que esa también es la situación. Es decir, yo creo que Marc, yo lo veo muy plenamente consciente de la etapa en la que está en su carrera y por eso yo creo que me cuesta pensar que vaya a ser un movimiento relativamente desleal hacia Ducati de irse ahora, después de lo que siento yo también que Ducati le ha dado a él. Él después ha respondido dándoles el título, obviamente. O sea, Marc ha cumplido con su parte. Ducati le da las armas y yo te consigo el título. Ahí están empatados los dos. Pero creo que Marc también, simplemente viendo como cuando ganaba carreras y llegaba a Gigi o Dominicali o a Tardozzi, cómo les daba las gracias Marc siempre en el corralito, en plan, como dándole las gracias por dejarles llevar esa moto y dejarles poder vivir de nuevo, ¿no? Eso, ¿no? El estar ganando. Me cuesta mucho pensar que se vaya, porque yo creo que la relación que tiene ahí y lo que ha construido, creo que es una cosa bastante grande, bastante importante. Y vuelvo a decirlo, sería increíble y sería algo histórico que se fuese además Gigi Dall'Igna dejando un poco a su hija, ¿no? A Ducati, por irse a Honda. Pero, ¿no crees tú que Gigi Dall'Igna es una persona muy, no sé, yo cuando veo las entrevistas o cuando le veo hablar ahí de Ducati, de lo que ha conseguido y demás, lo veo tan italiano, lo veo tan suyo, tan de su marca, tan de la marca y eso, me da la sensación que me cuesta pensar que Gigi Dall'Igna se vaya a ir a Honda, donde no creo que vaya a tener ni mucho menos la libertad que tiene en Ducati para hacer y deshacer, para irse, ¿para qué? Para llevarse a un tándem de Marc Márquez para que Márquez esté cuánto tiempo en Honda, 2 años, un Lo, año. lo primero, Gia Línea tiene mi edad, quizá un poquito más. Y Gia Línea puede hacer su último contratazo para tener su jubilación. Gia Línea estaba en Aprilia. Gia Línea Sí. es un mercenario. Cuidado, como Marc. Cuando Marc dice yo me miro por mí, es lo mismo. Insisto en que la clave es la información que ni tú ni yo tenemos
Claro. pero que la gente de dentro sabe de cómo van a ir las motos, cómo va a ir el sistema, cuáles son las probabilidades de éxito. Y hay una cosa que es un facto, y es que el sistema se la tiene jurada a Ducati, no para que se hunda como Honda, pero sí para que KTM esté casi al mismo nivel, para que Aprilia esté al mismo nivel o por encima, y sobre todo para que las japonesas vuelvan a respirar. El sistema está especialmente preocupado con Yamaha. Ya veremos cómo van las Yamaha en cuanto calcen unos Pirelli y tengan un año más de trabajo con el V4. Ya lo veremos. La Yamaha, por cierto, cambió de manera radical de un año a otro, además de por subir a un tío que se llamaba Valentino Rossi, ¿vale? Pero es que la moto cambió en ese invierno. Sí, totalmente. Entonces, y Valentino llegó y ganó en Welcome, dejando Honda. Pero es que la Yamaha iba muy bien, no era el hierro que era el año anterior. Con lo cual esas cosas pasan. También pasan, por hacerte un Claro, pero la paralelismo con situación de la Valentino con Fórmula 1, Honda como la no es caga la misma Honda que la de en Marc. Fórmula 1. O sea Ya. que también. Entonces, la cuestión es que Marc, y eso también lo sabemos, es un tío de retos. La cuestión es que tiene más información que nadie de hacia dónde se va a dirigir el campeonato. Y también la impresión que creo que tenemos todos es que Marc a lo que se está enfrentando, y por eso está tomándose su tiempo, se está asomando, está trabajando en el que todos creemos, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, tiene toda la pinta de ser el último contrato de su carrera deportiva. Sí, ¿De acuerdo? lo más probable. Vale. Entonces, cuando tú metes todo esto y tienes información, porque eso sí lo sabes, de que Honda está echando el resto, de que el sistema no quiere tener a Marc y a Pedro, no quiere tener dos Ducatis haciendo así durante el año 27, peleándose, que estén Marc y Pedro, pero como están este año, que haya una moto Pero eso es roja y muy una moto difícil, ¿eh? naranja. No, pero es que vamos a ver, que quieren que Honda saque la cabeza de nuevo. Y eso es una intención del sistema absoluta. O sea, quieren ayudar a Honda como en su día ayudaron a Ducati, cuidado. En su día Sí, ayudaron a totalmente. Ducati y además le ayudaron a Ducati haciéndole aceptar a Honda, que fue un poco el inicio de su decadencia, la electrónica única, que lo aceptó Nakamoto. Nakamoto fue el tipo de Honda HRC que convence en Tokio a los jefazos de seguir en MotoGP aceptando la electrónica única Magneti Marelli, que se hace en el tabique de al lado de las Ducati, en Borgo Panigale, ¿vale? Y Nakamoto se jubila de Honda a los 2 años y pasa a trabajar para Dorna. Es el primer ejecutivo japonés de Honda que después de jubilarse comete la deslealtad de irse a otro trabajo. El ejecutivo japonés de Honda, cuando cuelga la bata de Honda, se va a su casa a recortar bonsáis. ¿Vale? Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Has dicho una cosa muy interesante en todo lo que estamos, en todo lo que estamos intestinamente pergeñando, que es esa especie de deslealtad que sería después de todo lo que le ha dado Ducati. Esto lo has explicado muy bien. Vale, ¿por qué te lo saco? Porque ahí sí que hay un punto también. Marc es una persona que también tiene muy trabajado, sobre todo desde el trauma que fue para él, y que tenía 20 años, 22, el famoso año 15, ¿vale? Desde entonces, y sobre todo desde la lesión, se ha ido trabajando una imagen de tío honesto que dice la verdad siempre que puede, polite con sus rivales. A Pecco Bagnaia se lo ha cargado abrazándolo. Es que es acojonante. Es que es acojonante en el debate famoso que yo estoy contigo
de si Marc sí o si Marc no. O sea, Marc le revienta la cabeza a Peco en Madonna de Campiglio el año pasado, en la presentación, pero es que además lo hace abrazándolo. O sea, desde el buen rollo. Y encima dándole consejos. Pero por supuesto que una bestia como Marc al lado, a ti, en ese momento, bicampeón con la fábrica, ¿vale? que también acaba de perder con Jorge Martín, en ese momento, claro, dices, pero coño, pero si es que, claro, si es que ha llegado aquí el nuevo niño mimado, si es que hasta mi madre sigue hacer fotos con Marc en vez de conmigo. O sea, es acojonante, ¿eh? Entonces, Valentino nos dio la razón, también, en la charla, en la cenita ahí con... por supuesto. Nos lo dijo el mismo Valentino, que creo que lo conocerá bastante bien, que dijo eso, cuando te llega un tío como Marc Márquez al lado de tu box y va así de rápido, psicológicamente es difícil. No, y lo que entras tú es en arenas movedizas. Sí. Y luego él, y lo que él achacaba al cambio de moto, y lo sigue achacando, cuidado. Bueno, pues todo eso se hace un bucle en el que luego cuando Peco es honesto, reconoce que no trabaja como debe. Pero es que llega el viernes de Tailandia y vuelve, y venga la burra al trigo. Y tío, te quieres quedar 3 vueltas, te quieres quedar 3 putas vueltas en pista para que Gabarrini pueda decir algo, mandarle algo a la inteligencia artificial de Lenovo, coño, a ver si... ¿Tú crees que le puede Entonces, estar bueno, afectando ya más allá del año pasado y demás? Porque bueno, yo creo que si al final tú eres Peco Bañaya y ya después de haber vivido el 2025, a lo mejor Peco puede comenzar el año diciendo, pues mira, ya para lo que me queda en el convento, pues pasando, no me como la cabeza y que sea lo que Dios quiera. Y yo es lo que más o menos me esperaba, encontrar un Peco más fuerte en ese sentido, que bueno, aún queda mundial por delante y la verdad que espero ver una mejor versión de Peco que la de Tailandia, que yo no sé si yo estarás también, conmigo, yo considero que no fue un fin de semana normal de Ducati, lo de Tailandia. claro. Yo creo que lo normal es que hubiese estado más arriba, viendo también cómo fueron los test y demás. Pero la sensación que al final te deja, indudablemente, es que es un poco el final del año pasado. O sea, como si se hubiese quedado en Igual, Cheste, igual. porque le pasa hasta Morbidelli al final de la carrera. O sea, no Claro. tiene. Es como, Dios mío, un poco de sangre, ¿no? Después ves a Peco hablar y te da la sensación del año pasado. Habla y saca cosas positivas donde a mí personalmente me cuesta verlas y te da como esperanzas para que la siguiente carrera vaya a ser algo mejor. Y lo mismo, nos encontramos con lo mismo y el domingo acabará dando algunas pinceladas positivas y el siguiente fin de semana otra vez lo mismo y así sucesivamente, igual que el 2025. Él, sin embargo, menciona que no, que a él no le afectó Marc Márquez ni nada de eso, que también es lo que digo yo, que se esperaba la gente que dijese Peco Bañaya. Peco no va a reconocer, sí, me ha afectado que mi compañero de equipo, pues eso no lo va a reconocer ningún piloto. Nunca Eh, nadie. yo no sé, o sea, la situación de Peco, que parece que lo tiene hechísimo con Aprilia, es más, cuando ves las palabras de Peco, ya ha cambiado mucho sus palabras. No sabes si no te acordarás cuando él decía el año pasado, incluso un año tan malo, que decía Peco Bañaya siempre, mi sueño siempre ha sido correr en Ducati y espero retirarme aquí, no sé qué. Y ya cuando habla, cambia. Incluso ya ayer o antes de ayer dijo, mi sueño y mi objetivo eran empezar y terminar mi carrera en MotoGP con ellos. Por desgracia, la temporada pasada tuvimos varias dificultades y es normal que las cosas puedan cambiar, dijo Peco Bañaya. Es decir, al final, como nosotros decíamos, aunque desde Ducati te lo negasen, pero obviamente las tensiones que se estaban creando ahí, y con un Peco que cada vez que hablaba era echarle gasolina a un fuego que había ahí en ese box, eso tuvo que pasar factura, ya pasó factura en este sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además hay un tema, tú has apuntado con acierto, que es un fin de semana típico, ¿no? O atípico para Ducati, o generalmente malo para las Ducati. Marc estaba ahí, ¿eh? Pero quitando a Marc de la ecuación, es que está el caso de Morbidelli, es que el que no pasa Q2 es Peco. Sí. O sea, yo lo que hablo es de los vicios de Peco. Y eso es lo que ve un tío como Massimo Rívola. Volvemos a Manolo Pecino. Manolo Pecino me decía en Estrella Galicia que sí, que le han firmado 4 años. Ah, luego, en una entrevista que le hace a Carlos Bernal, le dice claramente que no, tío, que Manolo, que son 2 más 2, que el G no puede ser 4 años en bloque, porque ni lo vale el piloto, y sobre todo 2 más 2, que no son 4, y que a ver dónde te pongo también, porque seguramente
con esa capacidad que seguramente también tenía Ducati Corse y que hubiera sido muy buena opción para este año, pues si tienes un año tan malo, el último de año de tu contrato te lo pongo lo haces en el satélite y a correr. Con soporte Ya. fábrica, pero lo haces en el satélite. Yo lo siento mucho, Pecco tiene que cambiar mucho la película, porque si Ducati va bien, y esperamos que Ducati tenga escenarios favorables desde ya, bueno, pues Pecco tiene que superar. No se trata de que llegue a Marc Márquez, es que tiene que superar a casi todas las Ducati menos Pirro. Entonces, y vuelve Fermín, con un hambre que se come un tío haciendo caca sentado en el váter. Es como viene Fermín. O sea, ¿cómo va a volver Fermín? Que se va a comer la parrilla de salida. Entonces, Ya. no va a hacer. Entonces, Pecco, la verdad es que yo creo que Ducati Corse, o sea, y esto es un tema 100% Domenicali, también muy bien explicado, bueno, lo explicó muy bien en su momento Artur, a ti y a mí, por esos sponsors italianos que tiene la fábrica, pero da igual. A mí eso creo que se podría haber tratado bien, porque estaríamos hablando de un cambio de cromos italianos, pero yo, desde luego, para mí, el fin de semana de Tailandia certifica que Ducati debía haber hecho el cambio de cromos y decirle a Valentino, quédate con tu piloto el último año de su contrato con nosotros. Va a cobrar hasta el último céntimo, va a tener el apoyo de fábrica como lo tiene Fabio Di Antonio, ¿vale? En tu equipo, pero que esté en tu equipo. Y metemos a Fabio en el oficial y empezamos a trabajar en el proyecto 2027-2028. Ya. Pero esto, o sea, yo, es que de verdad, es que con lo que está pasando con Marc, porque nos vamos a volver otra vez, hemos hecho ya medio programa con lo de Marc, pero que lo hemos explicado cómo está, Pero es que ¿vale? Marc, estando mal y con medio brazo, tenía un ritmo No, a pero la que no segunda está, Ducati le metía 4 décimas, ¿eh? pero que Eh, no está oficialmente renovado. Ya, 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 ya. O sea, con cómo está la historia de Marc, en todos sus capítulos, lesiones, contrato y todo lo que le cuelga. ¿Eh? Y bueno, y el hecho de que Aprilia está ahí, coño, que fábricas y pilotos que se acercan, tal. Joder, ¿se puede permitir Ducati Corse tener un 2026 como el 2025 en esa esquina del garaje? ¿En la de Pecco? A mí me parece, yo estoy en ese sentido pasmado, porque Pero quizás si Peco se va y sabe que se va, quizás ya no se meta ni en eso, ¿no? Porque, total, ¿para qué? no, si a Pecco le da igual. A Pecco Claro, claro. O sabemos sea, a que es nivel un tío deportivo, que a le nivel da deportivo es un igual. drama, si es igual. Para Vamos a Ducati ver, es un drama. Pecco Bagnaia ya nos ha demostrado que es un tipo que es capaz de arrasar en Japón, de hacer lo que hizo en Indonesia y que tenga los huevos morenos de seguir, de, de hablar, que encima el tío es encantador y es un tío súper educado y súper majo, pero Sí, coño, sí. tío, que no tiene ningún puto sentido. Y si te están puteando, pues lo tienes que decir y tienes que romper la baraja. Marc lo haría, Es que no le están ¿entiendes? puteando, Diego. No, ya, Es claro, que claro, es que ya, todo lo es que ya, sí, contrario. Le han sí, intentado ayudar por activa y por pasiva. Si lo ideal para todo, claro, por Ducati supuesto, sería y él lo estar con Pecco y sabe. con Marc, que renovasen los dos para adelante y ya está. Ah, Eso sería lo ideal para y Ducati, además, pero no es el la caso. parte, de honesta y de buen tío, porque lo es, que tiene Peco, es que en cuanto realmente habla un poquito más, dice, no, es que yo tengo que encontrar la forma de trabajar como correctamente. O sea, si es que él mismo lo reconoce, en cuanto se baja de la burra psicológica Sí, de me están, totalmente. no, dice, coño, que soy yo, joder, que soy yo. Él también menciona que dice claro, él dice una cosa que todo lo vemos desde fuera, ¿no? Que él es un piloto que es muy sensible, muy mecánico dependiente, necesita que todo esté muy alineado a Sí. las necesidades que él tiene como piloto para poder sacar. Y claro, y él dijo después de Tailandia que estaba trabajando para intentar aprender a dar más de él mismo cuando tiene carencias, ¿no? Y dice, como ocurrió en Tailandia o durante todo el año pasado. Digo, joder, pues en Tailandia no lo conseguiste. O sea, claro, o sea, me pone el caso de Tailandia, pero Tailandia fuiste la peor Ducati.
O sea, que fuiste la peor Ducati de nuevo. Es que para mí es muy difícil de aceptar, incluso con todos los problemas que tuvo Ducati durante el fin de semana, que dentro de eso medio le puedo salvar y decir, vale, no le vamos a meter tanta caña a Pecco, porque también Alex, por ejemplo, fue mal. Fueron todos regulares. El único que sacó la cabeza ahí fue Marc, porque bueno, porque es Marc. Y él mismo a mí me respondió allí en Madrid diciéndome, yo me sentí igual que en los test. Bueno, No, porque es pero Marc. Alex pasó a Q2, ¿no? Sí, no todas. Todas pasaron a Q2, menos él. Bueno, Pirro y Pecco. Bueno, pero Pirro no. Pirro no Ya. entra en la Vale. ecuación. Pirro no se No, cuenta. no, por eso, pero es que te estás quedando con Pirro en Q1. Sí. Pero ¿tú crees que un Pecco Bagnaia, porque todo el mundo, Lorenzo, Pernat, todo el mundo que ya todos damos por hecho que Pecco se irá a Aprilia a partir del año que viene, será compañero de Marco Bezzecchi? ¿Tú crees que Pecco va a tener la capacidad de reinventarse? ¿Tú crees que un Pecco en Aprilia con un Marco Bezzecchi, que es ahora mismo dueño y señor de la casa de Noale, porque bueno, ha merecido también, se ha dicho, o sea, que se la ha ganado el tío? Yo ahora mismo, hace 2 años te diría, Pecco le gana a Marco, pero hoy día me cuesta muchísimo que Pecco Bagnaia pueda estar a la altura de Marco Bezzecchi en esa Aprilia. Y el año que viene puede ser un clavo más en el ataúd deportivo de Pecco, si Totalmente es de acuerdo así. contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy, a 17, ¿no? Estamos 18 ya. 18. De marzo. Hoy, previa Gran Premio de Brasil, con lo que hemos visto en Tailandia, yo no veo a Pecco Bagnaia con capacidad de reconstruirse como piloto de MotoGP. Me lo tiene que demostrar mucho. A mí no me tiene que demostrar nada, se lo tiene que demostrar a él mismo. ¿Vale? Y además, la clave está en los viernes. Y para eso hacemos un programa con Nico. Y lo veremos este viernes. Si es que es de cajón de madera de pino. Se llama trabajar, se llama oficio. Y el problema de Pecco es que ha perdido el oficio. Ha perdido el oficio. Porque está trabajando, que es una imagen que a mí me parece grotesca, con los mismos tíos, empezando por el que sale en la tele a su lado, Cristian Gabarrini, con los que ha perdido la confianza hace casi un año o hace un año ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que se trata de eso, Fran. Imagínate que tú y yo no nos pudiéramos ver. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. O sea, es que, vamos a ver. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Es que Claro. no tiene puto sentido seguir trabajando con la gente con la que no tienes confianza. Vamos, la posibilidad de que Gabarrini se vaya a Aprilia con él no lo ves, ¿no? No, qué coño. Pero que es que, a ver, además, Aprilia, que hizo un movimiento muy rápido al estilo Jorge Martín, precisamente porque Jorge Martín parece ser que se va a Yamaha, pues hace este fichaje con Pecco en un contexto, en un insuspecto tempore, que ya sabes cómo me gusta a mí ese latinajo, en un tiempo sospechoso que es un test, el de Sepang, en el que Pecco está a gusto y las Ducati están ahí. Y en Tailandia también estaba a gusto, ¿eh? En Tailandia, perdón, en el de Tailandia. Claro, En es el más, de es que Pecco Sepang, dice que para él esa es la mejor. En el de Sepang es cuando Pecco se acojona de cómo está Yamaha. Máximo Rivola se entera y entre Sepang y Tailandia es cuando le hacen el ofertón, ¿vale? Y encima ven que Pecco está bien, que Pecco en Tailandia está funcionando bien, y de repente en el mismo Tailandia pues pasa lo que pasa. Una cosa es que sufras como el resto de Ducatis, otra cosa es que te hundas y que se vea que se te ha olvidado el oficio de gestionar un gran premio. ¿Eh? Se llama Libre 1, se llama Practice, se llama FP2, se llama Q1 y se llama Q2. Y luego vienen los puntos. Pero el oficio es hasta donde te he dicho, hasta el sábado 1. ¿De acuerdo? Y luego ya puedes tener un neumático defectuoso, te puedes caer en carrera, 1000 cosas. Pero con la mejor moto de la parrilla, tienes que estar en la primera línea de parrilla. Y si te ha ido muy mal, en segunda. Sí. Ese es tu sitio. Ese es tu sitio. Sí, totalmente.
Marc se queda a Punto. 35 milésimas de la pole, ¿eh? Pero también es cierto que es lo que decimos siempre. Es que yo creo que ya quizás tenemos que ir asumiendo hasta cierto punto que hay un escalón ahí. Claro, que Claro, Marc es Marc. O sea, que un Marc que no está al 100%, ni mucho menos, se queda a 35 milésimas de la pole y podría haber salido líder del mundial si no tiene ese problema con. sí, sí, Porque el hubiera, sábado hubiera. se cae Bezzecchi. Que por cierto, aquí quiero aprovechar para preguntarte, hombre, de uno de los grandes protagonistas. También tenemos que hablar de Pedro Acosta, que es el líder del mundial. Pero Marco Bezzecchi, mira, mi pregunta es con lo que acabo de decir, si tú crees que puede ser candidato real al título y sobre todo, teniendo en cuenta que es un piloto que comete muchos fallitos de siempre en su carrera, Sí, como el mismo primer sábado del año, que se cae en la sprint, pudiendo haber sacado un 37. sí, sí. Pues viendo Tailandia, la idea es que no. Pero viendo Viendo cómo la Aprilia, ¿no? parece que va a ir el añito, porque va a ser un año complicado en todo el universo Ducati, y eso le va a afectar a Marc, está afectando ya. Un año complicado en todo el universo MotoGP, porque yo no quiero dejar de lado esa tarjeta amarilla de primeros 5 minutos que es la sanción del sprint. En la primera carrera del año le dicen a Marc, a ti por aquí no, a ti, porque un programa que no vamos a ver de DAZN, no creo que lo hagan y me encantaría que lo hicieran, y si cogen la idea, no tienen que decir nunca que nos ven cuando sabemos que nos ven hasta el último minuto que emitimos, es que es un programón, que solo lo puede hacer DAZN, es de previa de Brasil, es decir, cuántos adelantamientos de las 3 categorías se producen el sábado, no solamente el sábado, sino solamente durante el domingo de Gran Premio, en Moto 3, en Moto 2 y en MotoGP, en otros puntos que no sea la cabeza de carrera, adelantamientos como el de Marc a Pedro Acosta. Pero se sanciona el de Marc, tarjeta amarilla, niño, por aquí no vayas. Eso también ha quedado dentro de la cabeza de Marc, ¿eh? Sí. Vale, vale. A mí me tienen pillada la matrícula. A mí, a Marc Márquez. ¿Eh? Que ya sé que no quieren un 2025 nunca más. ¿Me sigues? Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Totalmente. Entonces, todo eso hace que parece que me voy por los cerros de Úbeda y no, estoy en Bezzecchi. Todo eso hace que Bezzecchi se crezca. Y ahí es donde le pongo yo la posibilidad a Marco Bezzecchi, de ser un tío en el que cuando lleguemos a la gira asiático-oceánica Próximo Oriente, porque se va a Qatar, El final, por lo menos, eh, va a ser entretenido, ¿eh? El final vamos a tener este, ahí. bueno, porque sea un tío que esté matemáticamente ahí, Sí. matemáticamente, y No me ya parece una veremos, locura, ¿eh? claro, cuidado, segunda derivada que tiene Marco Bezzecchi. Yo creo que una de las cosas que más desapercibidas han pasado y que son de las más importantes, junto con los test, pero del Gran Premio, del primer Gran Premio, es el rendimiento de Jorge Martín. Si Jorge Martín tiene suerte con las lesiones, cuidado cuando Jorge Martín se termine de entonar con esta Aprilia que sabemos que funciona. Porque además Jorge Martín, al contrario que Peco, sí es un tío que cada vez que ha dicho me voy de esta fábrica, me voy de este equipo, ¿vale? Ha corrido como si no hubiera un mañana. Se ha quitado de presión y él ya sabe lo que es llevarse el número 1 para otra fábrica, ¿eh? Sí, sí. No te digo que Jorge Martín vaya a estar luchando por el título este año, pero sí que puede ser uno de los problemas en el rendimiento de Marco Bezzecchi, que ahora parece que hay una distancia enorme entre los dos, pero como le gusta decir también a Mela, y estoy de acuerdo con él, yo creo que Jorge Martín es mucho más piloto, ¿vale? En términos de talento y de oficio que el propio Marco Bezzecchi. Sí, a ver, yo creo que la mayoría pensamos que Jorge Martín un pasito por delante. No, tampoco creo que un pasito muy grande, ¿eh? Pero un pasito lo suficiente como para marcar la diferencia ya en un deporte como este. Sí que lo tiene Jorge Martín con Marco Bezzecchi, es mi opinión. Pero yo
pero al final hay cosas que influyen más en el año, más que el talento que puedas tener si tienes más o menos que tu compañero, porque la posición de Bezzecchi en Aprilia ahora mismo es una posición bastante fuerte. La comunión que Total. tiene él con esta moto es increíble. Al nivel de confianza, creo que Bezzecchi puede ser el tío junto con, bueno, puede ser el tío con más confianza de la parrilla ahora mismo en sus Bueno, posibilidades y en lo que puede hacer con la recién moto. renovado, el que Claro, oficialmente está renovado 2 años más. está eh, tranquilo, no le man- van a preguntar por eso, él está ahí, modo focus absolutamente total, 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 en total, esto. total. Pero yo sí creo que un Jorge Martín, sobre todo viendo la primera carrera que ha tenido, a poco que vaya cogiendo ritmo, yo creo que Jorge, hombre, si la moto sigue a este nivel, estará ahí arriba dando guerra. Lo que quizás mucho, lo que habrá que ver es cuánto pierde de terreno con su compañero Marco Bezzecchi en tema clasificación de aquí hasta que Jorge esté a ese nivel si lo consigue, que yo creo que sí. Pero claro, aquí entra el tema también de si tú eres Aprilia y tienes a un piloto que se te va, como Jorge Martín, y tienes a Bezzecchi, que todo absolutamente fenomenal, pues también es lógico que todas las miradas y que el apoyo se vaya hacia Bezzecchi, que encima da la sensación de que puede ser el rival de Marc este año por ese título. Y yo te iba a preguntar, si tú fueses Aprilia y teniendo en cuenta que Aprilia hasta mitad de año, por lo menos, va a seguir en el rango de concesiones en el que está actualmente, que es el penúltimo, y lo vemos, ¿no? En Jerez con Savadori, probando con su moto, probando cosas de aero y demás. Si tú fueses Aprilia este año, ¿qué harías? Dirías, tenemos una oportunidad de oro. Este año podemos ganar el título de MotoGP. En el 27 es una incógnita. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estarán las demás? Si tú fueses Aprilia, ¿tú te meterías toda la carne en el asador al 2026 a intentar, viendo la posición que tienes ahora de conseguir el título? ¿O dirías, bueno, ya a partir más o menos de Jerez hacia adelante, vamos a centrarnos ya en el 27? Porque, hostia, yo tendría dudas, ¿eh? Yo creo que me centraría más en este año, ¿eh? O sea, a decir, vamos a intentar conseguir el título y el 27 que sea lo que Dios quiera, pero a lo mejor no nos vemos en una como esta hasta dentro de muchos años, si nos vemos. Estoy de acuerdo contigo. Vamos, yo estoy convencido de que eligen las dos cosas. Es que además están en una situación privilegiada en la que no tienen que decir papá o mamá, eh, sino que pueden trabajar. Por ejemplo, Ducati solamente puede decir papá, porque lo que no puede tocar prácticamente es la moto 2026. Entonces, porque ellos tienen restricciones. Pero teniendo en cuenta que además están arriba, Ujú. ¿vale? Son competitivos, tiene todo el sentido del mundo y además tampoco es un despilfarro presupuestario muy bestia porque los motores siguen estando sellados, que es donde más dinero se gasta. Pues oye, seguir investigando el aero, que además te puede servir todo lo que vayas aprendiendo este año para el futuro. También pensando en las limitaciones de aero que va a haber en el futuro, pues trabajas un poquito ahí. Eh, y bueno, intentando inventar golosinas, puesto que también es un hecho que G de la Niña va a sacar toda la caja de golosinas que tiene, la va a sacar a partir de ya, Todo lo que pueda. todo lo que haya, todo lo que tengan, lo van a sacar ya. Y si no, desde Jerez, ¿no? El test de Jerez va a ser muy, muy importante. Para este 26 todavía, ¿eh? Sí. Y, y yo creo que el 27 está tan claro desde el punto de vista de lo que hay que hacer, no desde el punto de vista del resultado que luego obtengas. Pero Ya. está tan claro que no hay que calentarse tanto la cabeza. Yo creo que están en una situación magnífica para realmente ir a por todas este año. Y además, fíjate lo que te digo, al estilo Ducati con el Pramac, al estilo Ducati con Jorge en el año 24. Ajá. ¿Eh? Es decir, vamos a trabajar en los dos pilotos todo lo que podamos, que se sientan bien, porque todo lo bien que esté Jorge también va a seguir mejorando a Marco. Marco está muy focus, pero que es un poco volviendo al tema Peco, el pobrecito es que le damos hasta en el cielo de la boca, pero es que nos sirve para poner ejemplos.
¿Qué es lo que tú ves en un tío como Peco Bagnaia hoy en día? Que ha perdido la motivación. Ujú. O sea, la motivación te la da también según cómo asumas lo que tienes en el otro lado del garaje. Ya. Y Marco Bezzecchi es un tío que tiene toda la confianza y todo el apoyo y el momento adecuado, esperando además a que él se adapte del todo, en este caso Jorge, para seguir, mandando en plaza. Pero lo tiene que hacer. Y Sí, lo sí, que no sí, tiene que claro. hacer son ceros como el del sábado. Tiene que seguir haciendo primeras líneas. Si puede ser una pole position, una pole position. Jorge es igual de explosivo y llegará también a ser igual de explosivo que Marco con esa Aprilia. Y luego, pues evitar los errores, que es dificilísimo, evidentemente. Eso es una delgada línea. Bueno, que el propio Marc le vimos, sus errores el año pasado fueron en Austin y en Jerez. O sea que por eso te digo que Marco le veo muy bien enfocado. Y Aprilia, estoy convencido. Aprilia va a hacer todo lo que esté en su mano durante este 26. Estoy convencido de ello. Y creo que en Noale, en la casa matriz Piaggio, también lo tienen clarísimo. Lo mucho que pueden ganar ¿eh? Invirtiendo bien el dinero en el proyecto 2026. Es que, a ver, más allá de que el primer Gran Premio, yo me puedo equivocar, pero considero que no ha sido el retrato real de cómo está el campeonato. Que no digo que Aprilia no esté mejor que Ducati, pero desde luego no creo que haya una diferencia tan grande si la hay. Más allá de eso, lo que sí que podemos asegurar es que cuando las cosas se tuercen un poco, el único en Ducati que asoma la cabeza es Marc, el único que es capaz de aparecer ahí. Sí, sí. Entonces, saco esto porque por lo que estamos hablando ahora de Jorge Martín y demás. Eh, Al final, si Aprilia consigue recuperar a un Jorge Martín fuerte, teniéndolo ahí con Bezzecchi, incluso aunque Martín no esté luchando por el título, pero si está ahí y Bezzecchi se está luchando con Marc, pues ya te estás metiendo a dos tíos contra un Marc que está solo. Y al final Correcto. ahí le complicas la vida mucho. Si lo haces bien, le puedes Sí, complicar sí. la vida mucho a Marc y a Ducati. Si Marc es el único que es capaz de sacar la cabeza por luchar por el título, tú tienes a dos pilotos ahí luchándole. O sea, Total. ¿tú crees que A, a- a existe dos un y poco pico, a esa dos Marc y pico, porque dependencia? los del Track House también va bien, también van bien. Claro, 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 totalmente. Sobre todo Raúl, Pero, que terminó pero el la año matriz fenomenal. fábrica, has puesto el dedo en la llaga, Fran. La matriz fábrica, comparativamente, la matriz fábrica, ¿vale? Lenovo, Aprilia, ¿vale? La comparación es insultante. Sí, En sí. Aprilia tienen el equipazo cohesionado. En el otro lado tienen al mejor de siempre, ¿de acuerdo? Pero solo ese. Por lo menos la sensación que da ahora. La sensación que Sí, tenemos no, 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 ahora, eso es la así. previa de Es- Brasil, es esa, desde luego. sí, 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 eso es así. Y luego, eh, ¿por qué Aprilia debe de echar toda la carne en el asador en este 26? Porque ellos son otros que lo saben y además, encima, Máximo Ríbolas, el presidente de la MSMA, de las fábricas, sabe de sobra cómo funciona la política del sistema, ¿vale? Ellos saben de sobra que a partir del 27 Honda va a estar y sobre todo el sistema va a querer también que le vaya bien, todo lo bien que pueda, que se pueda, aunque van a perder a Pedro, a KTM. ¿Por qué? Porque KTM ya es de la familia Bayar y los indios Mm. van a estar tocando las narices constantemente. De, oye, ¿nosotros para qué estamos aquí? Entonces, tienen que Bueno, estar. Y desde entonces, toda esa Italia, igualdad, iba a decir que desde Italia mencionan que Bajaj quiere seguir sobre todo por ver cómo lo lleva, cómo lo gestiona Liberty Media, ¿eh? Que a lo mejor si no estuviese claro, Liberty, los de Bajaj medio se lo pensaban. no, claro, claro, porque Liberty Media previsiblemente viene con un reparto de medios y de dinero, pero cuidado, que también los van a auditar. Que en eso son, ahí, ahí es donde entra en un círculo virtuoso con la era Bayag en KTM, porque los de Bayag ya van a saco a por Stefan Pires, tal y como yo adelanté desde hace un año, o sea, van a meterlo en la cárcel, van a auditar los 60 millones de euros quemados
en la sede americana de KTM, 60 millones de euros para hacer un edificio. Imagínate, es que tú y yo nos compramos la Bahía de Cádiz, ¿vale? Sí. Pues no, es que Bayak va a muerte. Y Bayak además le gusta mucho esa filosofía de Liberty Media de auditar y de tener perfectamente controlado hasta el último dólar que llegue a los equipos, en forma de reinversión en el equipo. Más comunicación, más marketing, más desarrollo también. El desarrollo estará muy capado para que haya esa igualdad. Pero realmente lo que quiere Liberty Media es que las fábricas también se impliquen en el marketing del campeonato, que eso es Sí, muy sí, interesante. totalmente. Entonces, Totalmente. esa es la parte que, aparte que coño, que vaya que al final se ha hecho con el control y evitando además que lo haga un gigante chino como era CF Moto, que era el que quería meter Stefan Pires, y lo controlan ellos y coño, se han quedado con una marca, con la imagen de marca que tiene KTM, que es la coño, que está casi al nivel de BMW Motos, a Ya. nivel mundial me refiero, ¿eh? Estamos hablando de una cojomarca para ganar dinero con ella en cuanto no te dediques a dilapidar la pasta, y para eso los indios son estoicos, son espectaculares, ¿verdad? Pues evidentemente te has llevado a casa, luego tú sigues produciendo tus scooters Bajaj en India y vendes 15 millones de jóvenes, pues ahí sacas lo que saques. Pero KTM realmente es una joya con la que se han quedado ellos. Entonces, estar en MotoGP es interesante, pero vuelvo otra vez al tema. Es que MotoGP y Liberty Media les está diciendo, estas hegemonías antiguas que hemos visto en Ducati, todo eso se va a acabar. Bueno, quieren hacer que se acabe, ¿no? Todos vais a tener la oportunidad. Mira, hay una entrevista de Carlos Espeleta que hace Sí. hincapié en eso, de todos los podios de distintas marcas que han subido al podio, la proyección, todo ahí es donde está el pescado. Y ese pescado para los próximos 2 años significa que Honda va a estar ahí. Cuidado que lo está diciendo el mismo tío que hace 3 años, lleva 3 años, 4 años diciendo que viene KTM, que viene KTM. O sea, que, no. Bueno, al final es la mejor forma que tú tienes de vender tu producto y tu mercado a que se metan fábrica. Es decir, aquí todas suben al podio, aquí todas tienen su cuota de pantalla, aquí todas Exacto. vais a poder. Claro, eso obviamente es lo ideal. Después hay que ver después en pistas si realmente se termina cumpliendo eso, o si alguien da la clave que con un cambio de reglamento el cambio se hace para intentar que haya un poco más de igualdad, pero con los cambios de reglamento, ojito, que puede pasar como en la Fórmula 1, que después hay un equipo que da la clave y se queda sola. Y tenemos otros años de hegemonía de otra Ahí. marca. O sea Y que con eso apúntate también una hay que tener cosa, cuidado. Fran. Apúntate una cosa. Pero con el cambio de reglamento estamos todos muy centrados en lo de la reducción del motor, que es como quitarle una lambreta a una MotoGP, Sí, sí, sí. irrelevante. Eh, Muy importante, estamos todos enfocados en la introducción de los Pirelli, eso va a ser determinante, pero hay un factor del que no se habla lo suficiente. Y ahí es donde veo yo a Marc como número uno, que es la reducción por reglamento de 4 kilos de peso en las motos. Ujú. Ojo con eso. Bueno, y la Porque tú eliminación de los a devices cualquier también es piloto, importante, ¿eh? le quitas 4 kilos de la moto y escucha música celestial conforme sale a pista. Pero si se los quitas a Marc, te hace la novena sinfonía de Beethoven. Yo no. Ojo Si tú ves, ojo con la reducción de peso, acuérdate lo que te digo hoy. Si tú coges el reglamento y te pones a pensar en un piloto de los que está ahí que le pueda ir bien, es Marc Márquez, por todo, ¿no? Ya Claro. no solo porque adaptarse a algo nuevo, sino por distintas razones. Dentro de adaptarse a esas cosas nuevas, para mí ya simplemente el hecho de quitar, por ejemplo, el sistema de devices y que el tema de cómo tenga que salir un piloto acelerando y demás, todo eso ya sea más parte del piloto, más que de un dispositivo que te ayude todo eso, a pilotos que han estado años antes de que existiese todo eso, les viene fenomenal. Son los que más experiencia van a tener, más sensibilidad van a tener en la muñeca, o sea, que están más acostumbrados a hacer eso.
Yo creo que ahí es donde un piloto como Marc puede sacarle un poco de partido. Habrá que ver también dónde está la Ducati. Que antes de, hay que hablar de Pedro Acosta, obviamente, que es el líder Sí. del Mundial. Inesperado líder. Nadie se pensaba antes de la primera carrera que saldría líder este chaval. Pero antes de eso, por cerrarlo es Jorge Martín, porque yo, ya sabes, yo hago mucho directo, mis directos son charlando con la gente. Y entonces, claro, Sí. yo veo siempre la opinión, y creo que es legítimo. Lo que, si te quiero preguntar a ti, que siempre te llamamos el representante de Jorge Martín en la Tierra, si tú ves legítima la idea o la imagen que se tiene de Jorge Martín, de que te da la sensación de qué cagada, ¿no? En plan, hostia, estás en Aprilia, pasa lo que pasa el año pasado que te quieres ir, no te sale, te quedas en Aprilia, Aprilia de pronto se convierte en una pedazo de moto de la hostia. Este segundo año estás ahí y ahora se dice encima que te vas a ir a Yamaha, que viendo cómo está Yamaha, la gente está como, madre mía, pero qué decisiones se están tomando aquí, ¿no? Oye, que lo mismo Yamaha el año que viene con el cambio de reglamento están mejor que este año, yo creo que seguro. Pero, hostia, la sensación del aficionado, y no creo que sea una opinión por ir en contra de Martín, sino que creo que es una opinión legítima al pensar, qué decisiones más malas, ¿no? Absolutamente. Además, no hace falta que te caiga mal Jorge Martín para que tuerzas el morro con su política de fichajes, que a veces parece como la de Fernando Alonso. Fernando Alonso siempre ha ido a un contrato más gordo, pero a un coche peor. Bueno, fíjate si Fernando Alonso se hubiera quedado en McLaren, cuando se Ya. quejaba de que era un motor GP2, pues McLaren luego fue el mejor coche el año pasado. Bueno, da igual. Jorge Martín uh, es, tiene una característica fundamental, y es que le da exactamente igual lo que piensen de él. Yo creo que es, bueno, lo primero, yo creo que las opiniones todas son legítimas desde el punto de vista de que incluso las que no se basan en el respeto o las que traspasan ciertas líneas rojas, para mí tienen la legitimidad de retratar al personaje. Una de las cosas que no nos damos cuenta en las redes sociales es que aunque haya gente que lo haga desde un perfil anónimo, supuestamente anónimo, porque hoy en día con cualquier programita es perfectamente identificable de dónde viene, pero aunque sea anónimo, retrata para uno mismo el personaje. Es escupir para arriba, o sea, bueno. Entonces, por eso yo creo que todas las opiniones, en ese sentido, están bien en este código abierto que tenemos, y por eso yo estoy aquí en medios como es YouTube, y no me he quedado escribiendo en las revistas, ¿vale? Donde haces un artículo y ya está. Claro. Bueno, que a las revistas llegaban cartas, ¿eh? ¿Llegaba Con muchas quejas. quejas o qué? Sí. No, llegaban cartas, y llegaban cartas muy curiosas, ¿eh? Sí, sí, no. El tema, digamos, de interacción con el público siempre ha existido, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que Jorge Martín es un piloto que está pensando en su retirada de MotoGP desde hace tiempo. Es un tío que se ha hecho mucho daño, y yo no lo veo, yo lo veo retirándose a la vez que Marc. Sí, tan Yo, pronto. yo veo de la misma manera que vemos eh, eh, que hemos coincidido en el que es muy posible que Marc se esté enfrentando a su último contrato, ¿vale? De su carrera deportiva, 27-28. Creo que Jorge Martín, por circunstancias diferentes entre comillas, porque Marc también se ha hecho daño, está mentalmente en la misma. Y creo que también legítimamente, tan legítimo como criticarle, ha priorizado el dinero que va a ganar antes que cualquier otra consideración, porque también desde la honestidad, y él lo dijo, acuérdate, él lo dijo a finales del 24, yo ya he cumplido
ya he conseguido ser campeón del mundo de MotoGP. Todo lo demás que me venga será un regalo. No Ya. es un tío, no es lo de Marc, que él tenía que volver a ganar, no para demostrarle nada a nadie, sino para conseguir que la mierda del brazo no le ganara a él. Entonces, creo que legítimamente, tan legítimo como criticarle, Jorge Martín ha tomado esa decisión y creo que, insisto, en el caso de Jorge Martín, la verdad es que es un paralelismo que tengo ahí con Marc. Igual que con Marc tengo que ver y tocar ese contrato con Ducati cuando se haga oficial, con Jorge Martín también tengo que ver lo de Yamaha porque conozco a su manager sabe de sobra que Honda no se conforma con Fabio, quiere otro crack y los cracks son en línea, puestos todos aquí en fila, Marc Márquez, Pedro Acosta, a Fabio ya lo tenemos, Jorge Martín. Y quieren cracks. Y más de uno. Entonces, y también Honda, si hay alguien que puede soltar pasta, también es Honda. Una vez que vea que ya no tiene la posibilidad ni de Pedro ni de Marc, porque cristaliza, se materializa y se oficializa lo que todo el mundo está anunciando, que es esa dupla Marc-Pedro en Ducati, ¿no? Entonces, ahí yo Bueno, creo incluso que Alberto Puig, ¿no? Incluso Alberto Puig cuando habla de Pedro Acosta da por hecho lo de Pedro a Ducati. Ya, pero por eso, creo que Honda dará un último arreón por Jorge. Y más después de lo que han visto en Tailandia, ¿eh? A mí me Es sorprendió, yo no decir, me lo esperaba también. claro. Entonces, bueno, también te digo una cosa. Jorge Martín, ahí tiene otro paralelismo en lo que es su forma de ser. Es muy que se la suda todo, ¿vale? Es muy Jorge Lorenzo en ese sentido, ¿vale? Heredó su manager, porque Albert Valera empezó con Jorge Lorenzo en este mundo del Mundial y ha trabajado mucho con Jorge Lorenzo y se parece mucho a él en ese sentido y le ha pasado lo que a Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, cuando estaba en activo, era el villano oficial. Al 99% le caía mal el 99% de las cosas que decía al micro. Ya. Luego es una bellísima persona, Jorge es otro tillazo que te cagas, y un poco le está pasando lo mismo. Que no maneja, son gente que no manejan con la misma maestría que sí que vemos que hace Marc. Ya, tú fíjate, Marc, la profesionalidad que tiene. No la profesionalidad, el oficio. Es que está hecho para eso. Es que si Maquiavelo escribiese El Príncipe, el libro donde él habla de un líder, de cómo tiene que ser un líder, ¿verdad? Si Maquiavelo viviera hoy en día y escribiera en el siglo XXI El Príncipe, ese libro lo llamaría El Piloto y estaría inspirado en Marc Márquez. ¿Vale? No, Marc, pero que Marc es, lo digo además como un halago, que me parece que es un Sí, sí, tío sí. con una categoría en ese sentido, un trabajo, un oficio. Es impresionante. Tú fíjate además con la gracia con la que me suelta a mí lo de que yo sé que te gustan las películas, tal, pero que todo queda de puta madre, que no es. Si Jorge Martín me dijera eso, me lo diría, le fallarían las formas. ¿Me explico? Ya. Sería, y con Marc es perfecto que ese tío. Jorge Martín no ha llegado a eso, ni va a llegar nunca, porque él no es así, como le pasó en su día a Jorge Lorenzo, tampoco. O a Dani Pedrosa. Dani Pedrosa es un tío que ha escalado monumentalmente cuando se ha quitado la vitola. Fíjate lo de la cena del otro día. ¡Ay, esa es la que me falta a mí! Sí, 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 sí. Que por cierto, nuestro querido Lobezno se la está haciendo en La réplica. está haciendo. Se la tenemos que llevar a Jerez y dársela en Jerez. Que Dani va a decir, coño, Fu, venga. no, no, claro, no sé yo si es buena idea, ¿eh? No, bueno, vale. Pero Dani ha crecido en oficio
de andar por el paddock y hablar por el paddock. Dani era un tío que era su timidez, su retrotraimiento, la obsesión y el peso que tenía por no ganar el título. Fíjate también lo que se ha desvelado ahora, ¿no? Que se dedicaba a subir y bajar carreteras con Alberto Puig. Ya te digo. O sea, que lo de 2008, que lo viví yo en directo, fue un trauma, lo de Sasserring, que acabó como un sello, que la moto acabó por delante de la... Sí, 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 Y sí. menos mal que acabó como un sello en el Airfence. Se jodió el hombro contra ese Airfence. Si no hay Airfence, no hay Dani. Ya. O sea, si no hay Airfence, no hay Dani hoy en día. O sea, así de duro y de bestia soy, porque es la verdad. Aquello fue un trauma en 2008, me acuerdo que fue el primer año de Motor Racing. Y bueno, eso fue un trauma espectacular para él, ¿no? Y Dani era imposible de hablar con él de una forma, porque él le costaba. Y le costaba con los aficionados. Eh, Sin embargo, Marc es un tío que llega y desde que llegó aprendió que, bueno, que había otra forma de hacer las cosas y bueno, y se fijó en Valentino, claro, y hasta que pasó lo que pasó, es que era hasta su socio de merchandising. Ya ves, ya ves. Bueno, por la última parte que me gustaría tocar, como he dicho antes, Nos es vamos con Pedro, ¿no? Pedrito Acosta. Que, hombre, Sí. quería dejar para el final hablar del líder del Mundial, flamante líder, inesperado absolutamente, pero fin de semana increíble. O sea, ganando la sprint dentro de la polémica que hubo, pero igualmente creo que, como ha dicho todo el mundo, cualquiera de los dos hubiese merecido esa victoria. Estaban los dos pegadísimos y peleándose. Después hizo segundo el domingo y le hizo salir pues liderando el campeonato. Claro, aquí, ¿cuánto crees tú que de cómo terminó el año pasado, cuánto influenció Carmelo Morales, cuánto influenció el Maverick Viñales que le metió caña a principio de año y que estaba enseñando que la KTM podía hacer más cositas de lo que estaba haciendo Pedro? ¿Y cuánto influenció el tirón de orejas que también Pete Bader mencionó que le dieron a Pedro cuando se estaba quejando y Viñales estaba haciendo lo mejor que él y le dijeron, oye, primero ve más rápido que Viñales, sé la KTM más rápida y entonces podrás quejarte? ¿Cuánto crees tú que ha hecho para que diese un saltito, un pasito también Pedro ahí para encontrarnos el Pedro de este fin de semana? Que si ves dónde estaba el resto de KTM y dónde estaba él, la diferencia sigue siendo igual que la del año pasado. El único, un poco como Mark fue, la única KTM que asoma la cabeza. ¿Qué sensación te deja Pedro? ¿Crees que es una No, cosa muy no, circunstancial o crees que de verdad Pedro puede estar luchando por el podio de forma constante este año? es que la incógnita es KTM. No, es mucho más bestia que lo de Marc porque primero por el liderato y porque los rivales han estado todavía más atrás, ¿no? Que bueno, Brad Binder más o menos Sí, Binder, como parece que siempre, a veces. ha despertado, bueno, a ver si despierta, que le va a venir muy bien a él, porque bueno, hay que estar ahí, aunque sea en el test track, hay que estar ahí. Eh, a mí lo de Pedro, para mí el punto de inflexión, que es la primera pregunta que me has hecho, porque está esa bronca que dices de Pete Bader, pero yo creo que a esa se la tomó así, como ya, además es que ahí está diciendo quiero la moto amarilla Valentino ya para el 26. Estaba todavía ahí, intentándolo. Luego se dio contra un muro que fue el del propio Valentino, coño, joder, que no apostó por él, porque es que esto es así. Valentino es un tío que no se quiere ser el más rico del cementerio, macho. O sea, es un tío que tiene 500 millones de euros en su cuenta de corriente. Tronco, ya, págale a KTM la cláusula, llévate a Pedro, te lo llevas tú, Ya. coño. Es mi capricho. Yo creo que merece la ¿Eh? pena, ¿eh? En KTM solo estaba cobrando 1,5 millones, ¿eh? Que tampoco, que no es mucho, ¿eh? Para el No, piloto pero que es. vamos a ver que Valentino se tira un pedo, porque es que es así de escatológico como lo quiero expresar, y le pone 10 millones de euros suyos a KTM, MotoGP, y me lleva a Pedro. Hoy estaría en la Ducati de Fabio y Antonio. Y viendo como hemos visto que retuerce la KTM. Para mí el punto de inflexión es Carmelo Morales, que además se están trascendiendo, pero no Carmelo Morales y él, aceptando No es el fácil, ¿eh? entrenamiento,
la clase magistral de un tío que te llama niñato y que te manda a callar. Ojo, Hay que saber hay que dejar el ego aparcar el atrás, ¿eh? ego. Hay que aparcar el ego para poder hacer eso, cuidado. Y eres un tío que eres el futuro del campeonato, que eres la perla, que has ganado en Moto 3 y en Moto 2, que y que Vale. Todavía no ha ganado un gran premio, cuidado. Está en su tercer año. El palito de Marc fue muy, muy, muy interesante también en lo de Estrella Galicia. Vamos a ver. Yo creo que para mí ese es el punto de inflexión. Y luego para mí hay una incógnita. Porque yo no sé qué parte es de Pedro, Ujú. talento suyo el 100%, pero luego tienes que tener una moto que te permita hacer eso. Como vimos la manera de retorcer esa KTM de Pedro en Tailandia, que sabemos que en 2025 eso era suelo. Eso era suelo. Entonces, no solo el talento de Pedro, ya sabemos cuál es. Pero vamos a ver dónde está la KTM de Pedro o la KTM con Pedro, ¿vale? Y luego lo que pueden ir aprendiendo los demás. Maverick Viñales que se encuentra mejor, ya sabemos cómo es Maverick, muy guadiana en ese sentido. Me da igual, me centro en Pedro. Pedro sí tiene constancia en lo que a talento se refiere. Sí tiene constancia en cuanto a lo que es dar el 120% en cada sesión. Sí tiene constancia en cuanto al focus, al oficio. Ya lo tiene, su tercer año en categoría reina. Tiene todo eso. A nada que la KTM le siga dejando hacer lo que hemos visto que hacía en Tailandia, es que lo hace Pedro con la KTM. Sí. Y volvemos a lo de siempre. Es que el sistema lo va a bendecir. Y no quiero ser conspiranoico, pero los F5 han existido toda la vida. O sea, yo lo siento mucho. Entonces, Ya. eso lo saben todos los que están ahí. Entonces, yo lo que he visto este año hacer a Pedro, o sea, este último Gran Premio, Correcto. Me ha generado un orejas de lobo, decir, ojo, que este tío ya sé lo bueno que es, pero ¿cómo es posible que la moto le deje hacer eso? Ya. Ya. No, es Que es impensable, pero que era suelo, que eso era suelo hace un año, ¿vale? Era suelo o era neumático a la mierda y se quedaba sin neumático, acuérdate, ¿vale? igualmente Entonces, es un poco pasar por esta KTM así, también es un buen doctorado antes de enfrentarte a un Marc Márquez de tú a tú, yo creo, ¿no? sí, pero por eso tengo que ver esa dupla, Igualmente, porque es ¿no que crees que Pedro al final se queda con la sensación el sábado me de parece, me parece he un ganado, movimiento pero no también. le he ganado a Marc? No, sí, claro, puede ser eso, pero básicamente es que Ducati lo que debe haber ido es a por él y él igual ha tenido prisa y a lo mejor no tiene tanta información y no tiene la confianza, no ha querido tirarse a la piscina porque no sabe cómo está de agua del proyecto Honda, que es que por supuesto le había Ya. puesto la millonada. Eh, Por lo visto era el primer plato antes que Fabio Quartararo, ¿eh? Pedro por Acosta. supuesto, por supuesto. Pero fue Pedro el que dijo que Fue no. fue el primer plato desde que se aborta, que es una operación que aborta personalmente Carmelo Espeleta, la opción Jorge Martín del año pasado, acuérdate, de Le Mans y todo aquello. Bueno, yo, de la misma manera que ponemos siempre tan en solfa decisiones como la de Jorge Martín, ¿no? De ahora Yamaha, no sé qué, si se va, si es que se acaba yendo allí y tal, ¿no? Bueno, de Aprilia está claro que se va. Pues eso, dejar Ducati como lo dejó y ahora dejar Aprilia, pues justo cuando está Aprilia. O sea que, pero bueno, yo no digo lo de KTM porque yo entiendo que con KTM tengo un ciclo cerrado, pero para mí hay una cosa que puede parecer muy romántica, hay gente que le puede parecer muy romántica, deportivamente súper atractivo y todo lo que quieras,
pero desde un punto de vista estrictamente estratégico me parece hiper arriesgado, y a las pruebas me remito, a la historia, ser el compañero de Marc Márquez, de Vox. Ya. Por muy mal o por muy de salida que esté Marc y todo eso. Más aún cuando sabemos, contado por el propio Marc en su documental, en el All In, que no, es que a Lorenzo lo fichamos para anularlo y anular a Ducati, que ya era la mejor moto de la parrilla. Y Ya. que Sí, sí, había sí. empezado ahora. Lo cuenta Marc así, con dos Sí, sí, bemoles, sí. ¿eh? Así lo dice. Sí, sí. Y es Así que lo y dice. el tío cumplió un año de contrato y se retiró. Y el círculo virtuoso que hizo de eso Marc Márquez es meter a su hermano, con todo el derecho del mundo, porque era el campeón recién coronado de Moto2, pues venga, y encima, mi hermano, conmigo. Luego vino el COVID y se cargó todo. Y esa historia ya la sabemos. Alberto Pero Puig piensa también que. A Alberto Puig le preguntaron por el tema de Pedro Acosta yéndose a Ducati y dijo: es valiente. Dice: ha decidido desafiar al mejor con las mismas armas. claro, claro. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. A mí me parecía una opción mucho más razonable, teniendo en cuenta además su juventud, para Pedro Acosta, un contratazo en una japonesa que el sistema quiere que saque cabeza, ¿vale? Donde vas a ser el amo del calabozo, Ya. porque ahí sí que vas a ser tú, ¿vale? El líder del proyecto, y se van a matar por ti. Y, unos 2 primeros años en los que, bueno, si luego se va Marc, se va Marc. Y sabiendo que lo dice hasta Gigi, que señores, Gigi la niña, Dixit, 2 puntos. La hegemonía de Ducati está llegando a su fin. No, pero es normal, siempre pasa. O sea, esto Bueno, pues no. es que a lo mejor Llevan ganando el Pedro, título de constructores desde el pero 20, a lo Ducati. mejor Pedro Acosta llega a Ducati de compañero de equipo del mejor de todos los tiempos Sí, sí, está en el luchando por la sexta momento posición. en el que esa fábrica empieza a hacer así. Sí, sí, Cuidado, totalmente. Puede darse, obviamente que puede darse. O sea, eso. cuidado. Eso está claro. Lo que pasa que, bueno, al final yo estoy Y muy de acuerdo encima, con. perdona. Y encima, con un contrato de 4 duros. Claro, no, obviamente ni de Cuando coña siendo va a como eres ser la similar a perla, Honda. Sí, sí. cuando siendo como no, depende. Esos trenes pasan. Ya, ya, Cuando ya. siendo como eres la perla, te podías haber sacado un contrato de 12 millones de euros por temporada con HRC y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pero para mí, como piloto, habla muy bien de Pedro. El decir Sí, sí, no a sí, ese sí, dinero y sí, sí. decir, dame lo mismo que Mark. ¿Qué es lo que tiene Mark? Quiero lo mismo. Y como aficionado me parece un regalazo Maravilloso, poder maravilloso, tener a Mark y exacto. a Pedro con la Eso es, misma moto. O sea, que no haya ningún correcto. tipo de excusa de nada, nada. Lo mismo. Es que eso puede ser absolutamente mágico. Mira, Diego, para terminar, ahora sí, porque las imágenes las he visto esta mañana y me acuerdo ahora que has dicho tú antes lo de tirarse a la piscina. Y claro, no sé si has visto las imágenes de cómo estaba ayer el circuito de Goyana. Que Oh, te lo sí, pongo sí, aquí. sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, hay una imagen peor, ¿eh? Aquí ya se está secando. Aquí ya se está Sí, hay una drenando peor, el agua. hay un Hay una Twitter que no se ve en la que está absolutamente nada. totalmente. Sí. Claro, que no se ve absolutamente nada. Claro, esto llovió por lo visto todo el lunes, de lunes hacia el martes. Dejó ahí un charcazo, hay otra imagen, como digo, no la tengo ahora mismo aquí, pero que se ve absolutamente todo lleno, no se ve pista. Deja de llover y dicen que entre media hora a una hora, pues lo drenó y perfecto. Claro, mi pregunta es, viendo cómo da el tiempo en Brasil este fin de semana que da lluvia, si no para de llover, ¿qué pasa? O sea, imagina que tenemos un domingo de que no para de llover. Y entonces, si no para de llover, el drenaje, por mucho eso que sea, si no para, ahí se va a seguir acumulando agua. Ojo Esta, que lo esta, mismo esta es tenemos. la otra Mira, foto lo que voy a tú poner en dices. grande. Ahí, efectivamente. Efectivamente. Que se ve lleno. ¿Sabes cómo se llama esto, Fran? Piscina municipal de Goyana. Se llama La maldición de Carmelo Espeleta. Ya verás, estoy convencido, acuérdate de lo que te adelanto, espero que sea así, que Carmelo lo están solucionando, la pista ya está seca, ¿vale? Pero viene más lluvia, claro. Sí, sí, sí. Ya veremos qué pasa a lo largo del fin de semana. Pero el jueves estoy convencido de que
si hay ahí alguien de comunicación de Dazón que no sé, que siguen siendo de Dorna. Que hable Carmelo y que Carmelo haga referencia a cómo en cada vez, empezando por la primera carrera que se hace en Montmeló, que también estuvo Carmelo en la construcción de Montmeló, ¿vale? Siempre le cae la del pulpo. Sí, Carmelo ¿no? es circuito que se estrena, cae el chaparrón. O sea, es la maldición de Carmelo Espeleta. Le cae la lluvia del siglo cada vez que se va a un sitio. Es acojonante. O sea, Pues tiene pinta, ¿eh? en vez de sacar a los santos que se sacan en las sequías, hay que sacar a Carmelo en procesión. O sea, es acojonante, Fran. O sea, pero Montmeló se estrena, cayó más agua que no había en toda la comarca del Vallés este de Montmeló y todo esto, ¿vale? Pero que hubo unas inundaciones de cojones y de milagro se pudo hacer la carrera inaugural de Montmeló. Cheste, gota fría en la inauguración. En Jerez 2004, hasta arriba, cuando se estrenó el Omni. No, es que no falla. Y pues yo no sé qué pasará, ¿eh? Pero si desde luego. Es que tú imagínate que llueve así, igual que de la noche del lunes al martes, de la noche del jueves al viernes. Y la mañana por allí tienes eso ahí, pues ya mira tú qué van a hacer. No Del van a jueves poder al hacer. viernes, del jueves al O del viernes sábado al domingo. no, pero está la espada de Damocles del sábado al domingo. Sí, sí. Pues mira, habrán lo que me imagino que toda la maquinaria que han tenido que utilizar para el drenaje y el secado de la pista, la dejarán ahí e intentarán luchar con los elementos. Desde luego, si no hay gran premio, será porque le ha ganado la partida a la madre naturaleza. A ver, en Silverstone se canceló hace pocos años un gran premio por la lluvia. Sí, 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 sí. En Inglaterra, ¿quién va a pensar que llueve? Eh, en Qatar salía el agua de las alcantarillas hacia arriba, acuérdate. Hasta que Ya. llegó el que era director del circuito de Jerez, se fue a vivir a Qatar, director del circuito de Qatar, y fue el que le metió una inversión que hicieron ahí los catarís de 25 millones de euros, 30 millones, es solo en drenaje. Pero un alcantarillado que lo que tiene son unas bombas de agua que lo que cae se lo traga y directamente al Golfo. ¡Hala! Pues no sé, pues, no tienen tiempo ya para hacer eso ahí en Brasil, ¿eh? O sea No, ni que. tiempo ni dinero. Los catarís manejan de otra manera. Ya. Pero, a ver, pues estamos en la misma. La maldición de Carmelo Espeleta. Donde estrena, cae la del pulpo. Pues No tiene pinta que falla. va a ser así. Tiene pinta que vamos a tener, que puede que veamos alguna piscinita. Ojalá que no, porque, hombre, después de haber estado esperando la semana que hemos estado esperando para tener un gran premio, que a lo mejor no se dispute, pues ya nos jodería. No. Ya nos jodería. Eso sería una putada muy grande. Fíjate que puede incluso, si ven que hay una previsión muy chunga, que hagan un cambio de Gran Premio el domingo o el sábado y dejar la sprint si se puede para el Ya, domingo. ya. Esta gente maneja todos los escenarios y desde luego lo tendrán ya súper pensado. Pero creo que la espada de Damocles está en eso, en la noche del domingo al lunes. También es verdad que es un tema de pluviometría, o sea que es que lo que han tenido es una dana ahora y que si luego viene lluvia, pues viene lluvia, pero que a lo mejor se Oye, puede, esa cuando llueve, lluvia llueve que, bien, ¿eh? ya, es el problema, que con la evolución que estamos teniendo del clima en todo el planeta, es siempre pepino pepón, esa mala leche. Entonces cae a mala leche como ha caído el invierno Ya, en, sí, en, sí. en, en Cádiz y Grazalema, que no se ha tenido que evacuar nunca, pues fíjate, Una evacuados locura. y no deja de ser el municipio de Europa con mayor Con nivel más lluvia. Sí, sí. pluviométrico, que es litros de agua por metro cuadrado anual, y ya creo que los ha duplicado. Ha duplicado el del Hombre, ya año. solo con lo que han vivido ya, lo que llevamos de años, difícil ya de superar eso, que salía el agua Pero, hasta de las paredes.
Pero es verdad que el clima está yendo a nivel global a esa forma, ¿no?, de comportarse que aquí en la Castilla Vieja le llaman o Pepín o Pepón, pero nunca Pepe, o sea, a lo bestia. O sequías del carajo o No hay lluvias. punto intermedio nunca. Y eso es entre eso y la geopolítica y el Nerón del siglo XXI que tenemos en la figura de Donald Trump, que todo imperio tiene su Nerón para que arda Roma, pues son malos tiempos para la lírica y para andar por el mundo con un circo Bastante, como la Fórmula 1 y MotoGP. bastante, bastante. Pues nada, Diego, tío. Muchísimas gracias, como siempre, por este ratazo. A ver cuándo es No, la un placer. siguiente. Dentro de unos meses te volveré a decir para hacer otro, a ver cómo va el mundial. Que tiene pinta que va a ser un mundial a priori bastante bonito y luchado. No creo que tengamos un mundial como el del año pasado con un solo protagonista. Y nada, Diego, que esta es tu casa, cuando quieras. Gracias, gracias. Un abrazo muy grande. Me hace feliz lo que me dices. O sea que te mando gas y cabeza, como siempre, para todos. Un abrazo. Chao, Diego. Chao, 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 chao. Pues bueno, familia, buen ratito aquí con nuestro queridísimo Diego Lacabe. Espero que hayáis disfrutado. Hemos tocado bastantes temas. Marc, Peco, Jorge Martín, Pedro Acosta, Bezzecchi, Aprilia, temas fichajes, mercado. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. A mí ya sabéis que me encanta charlar con Diego. Y nada, que os mando un abrazo enorme a todos y daros las gracias enorme por el apoyo que le dais siempre al canal. Y nada, que nos vemos en la próxima. Mañana tenemos a Tesouro, previa con Tesouro Gran Premio de Brasil. Ay, madre mía, la lluvia. Que tenemos piscina, ¿eh? Cuidado, no se vaya a presentar ahí Michael Phelps. Ahora aquí también esto. Que eso, dale al like, suscríbete si no estás suscrito y dale al botón del hype, que también ayuda muchísimo. Un abrazo a todos enorme y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares.